Pues iniciaremos con este webinar con el SEA Latinoamérica. Les recordamos que en Solar Power Group actualmente contamos con disponibilidad inmediata en todos nuestros productos que manejamos. Asimismo, les recordamos que el día de hoy por la tarde estará listo en nuestra página de internet www.solarpowergroupamerica.com este webinar para las personas que no puedan lograr conectarse de su equipo, puedan ver por ahí este webinar completo. Y pues le damos la bienvenida a mis compañeros, Marco Cárdenas y Max Alvarado. Adelante, Marco. Muchas gracias, Rosy. Pues antes que nada, pues muchas gracias por esta participación en este webinar. Voy a hacer una pequeña presentación de la empresa para aquellas personas que todavía no nos conocen. Y para quienes nos conocen, pues obviamente sepan un poco más de la empresa y vean lo que podemos estarles ofreciendo. A ver, voy a compartir mi pantalla. No sé si todos puedan ver mi pantalla. Adelante, Marco. Perfecto. Pues bueno, esta presentación es para ustedes. Nosotros consideramos a todos nuestros alumnos como aliados, porque precisamente ustedes también contribuyen a que nosotros podamos pues clarificar nuestra misión y nuestra visión, que es el potencial en cada uno de ustedes, conocimientos profesionales de calidad a través de equipo profesional, en este caso instructores certificados, personal que también esté certificado, y con una metodología de aprendizaje que los apoye a generar proyectos sustentables y pues eso también generen ustedes un ingreso económico y también transformen su vida social y también pues económica, ¿no? A ver. Nada más déjenme ver que avance la presentación. Pues para que vean, nosotros somos una empresa de capacitación legalmente establecida. Ya tenemos más de 9 años, precisamente el mes pasado cumplimos 10 años dedicados ya a la capacitación de energía solar a nivel Latinoamérica, con 3 años evaluando y certificando en el estándar, el S586.01. Y también somos institución proveedora registrada en México para realizar las evaluaciones NAPSO, que es organismo de certificación para profesionales de la industria solar en Norteamérica. Entonces, si alguien quisiera tener la credencial NABCEP, puede tomar nuestros cursos y están alineados a NABCEP también. Tanto tenemos cursos alineados al 586 como tenemos cursos alineados a NABCEP. Entonces, pueden estar certificando en cualquiera de estos dos estándares. Con oficinas en la Ciudad de México y Guadalajara. En Oaxaca tenemos nuestra matriz también, donde tenemos también un campo de prácticas. Contamos con poco más de 26 kilowatts en potencia en infraestructura destinada solamente para capacitaciones. Esto incluye pues módulos, ¿no? Más aparte pues el tema de equipo de microinversores, estructuras, inversores centrales, bombas, porque también tenemos cursos de bombeo, baterías, todo este equipo lo tenemos en diferentes sedes que tenemos en México. Y desarrollamos también un sistema integral ligado a nuestra página web, además de desarrollar nuestra propia plataforma de cursos online. Actualmente pues estamos dando cursos en vivo, online, y también estamos, bueno, también ya teníamos desarrollado nuestra propia plataforma para cursos online, ya están grabados, entonces también tenemos esta opción. Contamos con más de 380,000 seguidores en nuestras redes sociales y impartimos cursos en cualquier ciudad de México. Hemos estado en todos los estados de la República impartiendo cursos también en Colombia. Actualmente, desde hace 3 años, también impartimos cursos allá con muy buena aceptación. Y pues actualmente estamos dando de 2 a 3 cursos semanales, incluyendo procesos de evaluación, las certificaciones. Y actualmente ya tenemos a más de 16,000 alumnos capacitados. Estos alumnos, en su mayoría, aproximadamente un 80%, son ingenieros
que ya contaban conocimientos en la parte eléctrica y que pues obviamente quieren profesionalizar sus conocimientos en la parte fotovoltaica. Y actualmente el 76% de nuestros alumnos están dentro del mercado fotovoltaico. También generamos alianzas estratégicas con empresas del sector como lo es Solar Power para poder llevar este tipo de capacitaciones a ustedes e instituciones educativas y de investigación. Al igual tenemos alianzas con algunas instituciones que están fuera del país como ENREL, no sé si lo conozcan, pues es el Laboratorio Nacional de Energías Renovables de allá en Estados Unidos. También con alianzas con IER, con el Instituto de Energías Renovables, y pues con otras instituciones más. A ver, no avanza. No sé, no deja avanzar. Ok, bueno, actualmente estamos dando cursos online. Tenemos ya ¿cómo se llaman? Actualmente estamos dando cursos con el ingeniero Max Salado, que es unidad de inspección con más de 15 años como instalador y instructor en temas normativos, además de ser evaluador de conocer, quien es el que va a estar dando la ponencia el día de hoy. También contamos con otros instructores como el arquitecto Carlos Andrés Abad, quien es instalador profesional y certificado por NAPSEP y es representante de CTS para Latinoamérica, una marca que también maneja Solar Power. El ingeniero Oscar Dávalos, que también es especialista en la interpretación del NEC, es SUBIE y unidad de inspección con más de 30 años de experiencia en sistemas de potencia. Entonces, tratamos de brindarles los conocimientos a través de profesionales que ya están involucrados en la industria y que de igual forma, pues ellos aportan para poder desarrollar mejor nuestros cursos y el material didáctico. Tenemos ya, pues, 15 cursos que podemos estar impartiendo. Dentro de los cursos que creo que les podría interesar por el nivel de conocimientos que ustedes ya tienen, podrían interesarle el curso de la normatividad, que es de instalaciones eléctricas con base en el proyecto de la NOM 001C de 2018, que es la actualización. Todavía no entra en vigor el proyecto, pero pues obviamente no nos podemos quedar atrás. Esto es un sí porque sí va a entrar, solamente pues no sé, las autoridades todavía no lo han permitido. También el curso de normatividad de sistemas fotovoltaicos con base en el NEC 2017, este es enfocado netamente en sistemas fotovoltaicos. Y también el curso de sistemas fotovoltaicos interconectados a la red 2, que son centrales hasta 100 kilowatts. Lo vemos más por la parte del recibo, sin embargo, todo lo que vemos en este curso va enfocado a instalaciones en media tensión. Entonces, también podría ser un curso avanzado para ustedes y para quienes están comenzando apenas, también podría ser de interés el de curso de sistemas interconectados a la red, que es nivel residencial y comercial, con el que se puede iniciar. Además, cursos más avanzados que pocos, de hecho aquí no hay ninguna institución que brinde este curso, que es de sistemas fotovoltaicos con almacenamiento de energía multimodo y microredes. Es un curso que próximamente, cuando esto llegue a la normalidad nuevamente, podamos estar dando de forma presencial. Y las certificaciones que nosotros damos, pues el S586, también vamos a brindar un curso de alineación para este estándar y para el estándar de evaluador. En próximos días vamos a estar lanzando ese curso para quienes quieran certificarse, ya sea que estén certificados en el 586, podrían tomar el curso también que vamos a impartir. Y de igual forma, para poder ser asociado a NAPSEP, pues pueden contactarnos para poderles comentar cuál es el seguimiento de cursos para poder obtener esta credencial. Y actualmente estos son los cursos que tenemos en puerta. Precisamente este 8 de mayo iniciamos el curso de Interconectados 2 con el INGEMAX. Ustedes viendo esta presentación que va a hacer el INGEMAX ya me dijeran si están interesados o no en este curso. Y obviamente tenemos otro seguimiento de cursos, ¿no? Pues esto es lo que tenemos para ustedes y les agradezco su atención. Les dejo con el ingeniero Max Alvarado Contreras. Adelante, ingeniero.
Ahorita en breve van a estar contestando las preguntas que están en nuestro panel. Igual preguntas que lleguen a tener a lo largo de este webinar las pueden publicar por favor en este panel de preguntas y poquito a poquito por ahí los va a estar contestando tanto Marco como Max. Muchas gracias. Gracias, Max. Gracias. Muy bien, ya tengo abierto mi micrófono. Rosy, por favor, ¿me confirmas de que la pantalla se ve y que me escucho? Todo perfecto, Max. Adelante. Bien, muchísimo gusto a todos. Muchas gracias por invitarnos a Solar Power. Muchísimas gracias por esta invitación. Es un gusto para mí dirigirme a ustedes, a todo el sector fotovoltaico y pues como siempre compartiéndoles temas interesantes acerca de nuestro quehacer, sobre todo en la parte técnica, que es algo que pues nos apasiona a todos. Y en este caso tenemos preparada una pequeña presentación que pues tenemos de límite 1 hora, pues aquí, ahorita ya tenemos algunos 45 minutos aproximadamente, en donde les voy a comentar cuestiones generales acerca de puesta a tierra de los equipos, especialmente para sistemas fotovoltaicos, ¿no? Déjenme decirles que la parte de puesta a tierra en los sistemas fotovoltaicos es lo que más ha evolucionado en lo que respecta a los cambios que ha sufrido la norma últimamente, ¿no? La norma, recuerden ustedes la norma 2012, que es la vigente para nosotros, está basada en un NEC que es el 2011. Ahorita, fíjense, ya pasó el NEC 2014, ya pasó el 2017, ya está llegando el 2020, prácticamente ya está aquí el 2020, y nosotros seguimos con aquel NEC 2011. Entonces, de antemano, pues nuestra norma oficial mexicana en este aspecto se ha quedado rezagada terriblemente de manera tecnológica, por lo que no es muy práctico a veces estar recurriendo totalmente a nuestra norma oficial mexicana que tenemos vigente. O sea, no quiere decir que no la respetemos, sino que ya está más avanzada. De hecho, apelando a la propia norma, si ustedes ven que está el título 4 de nuestra norma oficial mexicana, si ustedes buscan un artículo que es el 4.4.18, ¿sí? Ahí en el título 4 se van a encontrar ustedes una parte en donde da la posibilidad a la norma de utilizar una tecnología más avanzada de lo que la norma tiene, ¿verdad? Dice que si hay nuevos materiales o nuevas tecnologías, se pueden utilizar siempre y cuando el grado de seguridad no sea inferior a la propia norma. Entonces, si tenemos unos NECs más actualizados, unas normas más actualizadas, bien podemos recurrir a ellas para esto. De hecho, por ejemplo, en el artículo 100 se han agregado o se han modificado algunos conceptos que tenemos, algunas definiciones que tenemos referente a la puesta a tierra, ¿no? Y que pues se los voy a ir comentando poco a poco. Si ustedes se van al artículo 100, por ejemplo, la definición del electrodo de puesta a tierra, para que ustedes lo tengan claro, el electrodo de puesta a tierra es lo que a veces pensamos como la varilla de tierra, nada más que hay veces que yo noto que este concepto lo tenemos muy mal definido. Todos nosotros creemos que un electrodo puesta a tierra solamente es una varilla Copperwell y eso es todo. Y no es cierto, ¿verdad? Incluso la varilla de tierra es uno de los 8 posibles electrodos de puesta a tierra que podemos utilizar en sistemas eléctricos, ¿no? Hay otros, si ustedes recurren, por ejemplo, al artículo 250-52, pueden profundizar en el asunto y de hecho la varilla de puesta a tierra es el último electrodo que nos da como opción la norma y nos dice que debe ser al menos una varilla de 2.44 metros de longitud que debe estar enterrada ya sea de manera totalmente vertical o a 45 grados o de manera horizontal a 75 centímetros de profundidad, nos da las opciones, pero nos da otras mejores opciones que podemos usar otros electrodos de puesta a tierra, como es el propio sistema estructural del edificio, como son cables enterrados, como son placas enterradas, ¿verdad? Tuberías de agua con cierta condición, por supuesto. Entonces hay que ampliar
ese concepto de electrodo puesta a tierra, porque todos tienen la idea que nada más es la varilla, que normalmente no está normalizada esa varilla que enterramos, porque la ponen de 1.50, ya que los ferreteros, al llegarles varillas Copperwell de 3 metros, nada más las cortan a la mitad y así se venden, y creemos que esa es la varilla normalizada, y eso es una mentira, ¿no? Tendría que ser algún otro tipo de electrodos. Si no tenemos un buen electrodo de puesta a tierra, no tenemos una referencia, y entonces el sistema de seguridad, sobre todo, no va a funcionar adecuadamente. También está el concepto de conductor del electrodo de puesta a tierra. Ese es lo que vulgarmente los electricistas le dicen la tierra física, ¿verdad? Es el conductor verde que va poniendo a tierra todas las partes metálicas de los sistemas eléctricos en general, ¿no? Posteriormente está la definición de conductor de puesta a tierra de equipos. Perdón, conductor de puesta a tierra de equipos es este conductor que va poniendo a tierra todas las partes metálicas, perdón, y el conductor del electrodo de puesta a tierra, perdón, es el conductor que une al sistema eléctrico con el electrodo de puesta a tierra, ¿no? Incluso lo encuentran ustedes hay una tabla que es la tabla 250-66 en la norma para determinar el conductor del electrodo de puesta a tierra. Mínimo este conductor siempre debe ser en calibre 8, ¿verdad? Y de ahí no puede ser inferior al más grande del sistema. Si en tu sistema fotovoltaico usaste algún calibre, no sé, por ejemplo, un 0, tendría que ser este conductor del electrodo de puesta a tierra mínimo de un 0. ¿Verdad? Y no puede ser inferior al calibre 8. Eso lo pueden ver en esta tabla 250-66. Y si van a poner un electrodo de puesta a tierra en la parte corriente continua, les sugiero que vean el artículo 250-166, ¿verdad? En donde se habla de lo que es el conductor de electrodo puesta a tierra para corriente directa. El concepto de tierra en el artículo 100 únicamente está como para lo que es el planeta Tierra, ¿no? El conductor puesto a tierra es el conductor que le llamamos neutro, ¿verdad? Esto no tiene nada que ver con el conductor que ahorita les dije, el conductor verde. Normalmente se identifica por el color blanco y es precisamente el conductor que lleva corrientes de desequilibrio en los sistemas. Puede haber inversores que haya con configuración de neutros o sin neutros, ¿verdad? Puestos a tierra o no puestos a tierra, y esto nos da la connotación de que si son, muchas veces le dicen flotantes o aterrizados. Independientemente de la categoría del inversor, sea flotante o sea aterrizado, siempre debe llevar conductor de puesta a tierra de equipos. También esta es una falla frecuente que encuentro en los diseños y en las verificaciones, supervisiones, que al creer que el sistema es flotante, no debes poner a tierra las partes metálicas. Muchas veces le dicen flotante porque no lleva el conductor puesto a tierra, lo que es el neutro, vamos. Pero eso no implica que no pongas a tierra las partes metálicas. Estas dos cosas son totalmente independientes. Siempre debe haber un conductor de puesta a tierra de equipos, ¿verdad? Y ese conductor de puesta a tierra de equipos también vienen otros conceptos al respecto de lo que es sólidamente puesto a tierra. Esto quiere decir que cuando se coloca uno de los conductores de manera directa a un electrodo puesto a tierra sin ningún equipo o sin ninguna protección entre los dos, podemos decir que está sólidamente puesto a tierra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a ver que también ahora ha nacido una nueva concepción en la norma que es puesto a tierra funcionalmente en lugar de sólidamente. Es algo que les voy a comentar un poquito más adelante. Lo principal que debemos cuidar en los sistemas fotovoltaicos o una de las fallas es la falla tierra. ¿Por qué debemos cuidar este tipo de fallas? Porque en los sistemas de corriente alterna convencionales con un suministrador, por ejemplo, CFE, una falla tierra es muy fácil de poder detectar desde el punto de vista protecciones para un interruptor termomagnético, ya que las corrientes de falla que tenemos del suministrador son corrientes que va por arriba de los miles de amperes, ¿no? Va por arriba de los 1000 amperes dependiendo de la corriente de cortocircuito del punto, y es muy fácil detectarlo a través de un interruptor termomagnético que opere por eso. Sin embargo, cuando hay una falla tierra en un arreglo fotovoltaico, la corriente no se va a miles de amperes. La corriente nada más se va a un nivel de corriente de cortocircuito
que está como unos 25, 20% por arriba de la corriente a máxima potencia del módulo fotovoltaico. O sea, prácticamente no sube y los fusibles de retorno y todo esto no se dan cuenta de que hay una falla tierra. Entonces, forzosamente necesitamos un detector de falla tierra que por sus siglas en inglés le denominamos GFDI, ¿verdad? El GFDI es este detector que nos va a avisar que ha habido una falla tierra en un arreglo fotovoltaico. No confundirlo con el GFCI, que estoy poniendo ahí la definición, que es un interruptor de circuito por falla a tierra, pero este interruptor está enfocado hacia las fallas a tierra en los sistemas eléctricos de corriente alterna convencionales, ¿verdad? Este GFDI es muy diferente al GFCI. La finalidad de poner a tierra todo un sistema, en este caso me voy a irme solo a los fotovoltaicos, su finalidad es hacer equipotencial todas las partes metálicas que están expuestas al personal, ¿verdad? De hecho, el artículo 690-43 nos habla de que debemos asegurarnos los instaladores de que todos los sistemas fotovoltaicos, independientemente de la tensión, deberán estar puestos a tierra, ¿verdad? Y se van a poner a tierra para proteger a las personas. Todas las partes metálicas, tuberías, tableros, carcasas de inversores, estructuras, todo debe tener un potencial de cero, ¿verdad? Esto es, debe estar a tierra. Y si nos vamos al artículo 690-41, claro, aquí me estoy enfocando a la norma 2018, hago la aclaración porque como les comenté al principio, si nos vamos a la norma actual, a la 2012, muchos de estos conceptos, definiciones, posibilidades no existen. De hecho, en el artículo, lo que es el artículo 690-35 de nuestra actual norma y el artículo 695 han desaparecido. Esos dos artículos en el nuevo proyecto de norma 2018 que está basado en el NEC 2017. Entonces, si nosotros nos vamos a la nueva norma, al proyecto de norma, vamos a entender un poquito mejor los sistemas de tierras. Si nos quedamos en la anterior, no vamos a entender nada de lo que existe ahorita, ¿verdad? Está como muy enredado y está incompleto. Si nos vamos entonces al 690-41 de nuestro proyecto de norma, vemos que nos da 6 tipos de sistemas fotovoltaicos desde el punto de vista puesta a tierra del sistema, ¿verdad? Son 6 tipos en los cuales ahorita les voy a hablar un poquito más acerca del tipo 1 y el tipo 3, que son los que más existen en el mercado. Pienso yo que aproximadamente el 95% de los sistemas están en estos dos tipos, el 1 y el 3, pero tenemos, por ejemplo, en el número 2, arreglos fotovoltaicos de dos polos. Esto se refiere a sistemas bipolares. Casi no existen sistemas bipolares en México, en donde tenemos que los arreglos fotovoltaicos tienen algunos módulos, forma de aterrizarlos o referirlos a tierra en la parte negativa. Y habrá otros módulos que su referencia a tierra se den en la parte positiva. Si yo estos dos módulos los integro en un solo arreglo, puedo tener diferencias de potenciales entre positivos y negativos al doble del voltaje del módulo. Entonces ahí tenemos arreglos bipolares. A eso se refiere el número 2 en el 690-41. En el número 4, arreglo fotovoltaico no puesto a tierra, básicamente se refiere a estos sistemas que les estoy comentando acerca de que no tenemos un conductor puesto a tierra en los sistemas y entonces normalmente al no llevar este neutro, al no llevar esta referencia en ningún tipo, tenemos estos sistemas que pueden ser flotantes, que podrían ser deltas a la salida. Las deltas, recuerden, no tienen normalmente un centro como las estrellas para poder hacer una definición sólidamente puesto a tierra. Entonces, estos sistemas fotovoltaicos casi no los utilizamos en México. Normalmente se utilizan en las normas tipo IEC. Y luego tenemos por ahí el número 5, el sistema fotovoltaico sólidamente aterrizado. Este sistema
está supeditado básicamente a máximo 2 circuitos de arreglos fotovoltaicos, ¿verdad? Y este es el único sistema que podría exceptuar el no tener el GFDI o la protección de falla tierra, ya que tenemos esto que está sólidamente aterrizado, ¿verdad? Estos son los sistemas que tenemos que muy pocos se utilizan en México, existen, por eso están en la norma, sin embargo, muy poco lo utilizamos. Incluso la norma nos da una opción número 6, esa opción número 6 la deja abierta, que son los sistemas fotovoltaicos que utilizan otros métodos para lograr, ¿verdad? Para lograr el sistema de protección equivalente de acuerdo al 250-4. Entonces, nos deja también la posibilidad de que haya una patente específica que no esté definida en estos 6 puntos, siempre y cuando un laboratorio de pruebas oficial, como lo es UL, por ejemplo, como lo es ISE en el caso de los europeos, básicamente para nosotros sería UL el estándar, porque estamos basados en normas ANSI, ellos sean los que avalen que la metodología de puesta a tierra de ese inversor o de ese equipo especial, que no esté contenido en ninguna de las 6, esté aprobada, ¿verdad? Y esté identificada, ¿no? Recuerden que nuestra norma nos pide que todo equipo que coloquemos en sistemas fotovoltaicos deberá estar aprobado para tal función, ¿verdad? Ya sea inversores, controladores, baterías, todo. Entonces, en este caso, en la opción número 6 me está dejando la posibilidad de un sistema de puesta a tierra que no esté aquí considerado. Bien, y ahora, profundizando en el arreglo número 1, aquí les estoy poniendo un diagrama general de lo que es el arreglo número 1, que considero que es uno de los que más existen en México. Ahorita, por el tipo de inversores, han de saber ustedes que muchos de los inversores que tenemos en mercado son inversores, unos que tienen transformador de aislamiento y hay otros inversores que vienen sin transformador de aislamiento. ¿Verdad? Los transformadores que tienen, perdón, los inversores que tienen transformador de aislamiento, aquí lo estoy representando y me acerco a él. Vean ustedes que es un inversor que está representando que le entra un circuito de fuente fotovoltaico al lado izquierdo, el CSFB, es lo que significa. Está entrando un circuito en corriente directa y por otro lado está saliendo un CSI, que es el circuito de salida del inversor. Esta ya es en la parte corriente alterna. Y vean ustedes que el inversor por dentro tiene un aislamiento galvánico, o sea, no conecta directamente el inversor, el que hace la inversión, hacia la parte de corriente alterna, sino que lo aísla a través de un transformador, logrando lo que en la norma le llamamos un sistema derivado separado. Al tener un sistema derivado separado, prácticamente estamos aislando galvánicamente primario con secundario, haciendo que el esquema de protecciones, por decirlo así, lo zonificamos entre las dos partes. Y normalmente este tipo de inversores son los inversores antiguos, son los inversores, por ejemplo, hay muchas marcas de inversores que por modelos, incluso no por marcas, sino por modelos, tienen transformador de aislamiento o no lo tienen, ¿no? Por ejemplo, Fronius en sus inversores Galvo tiene este tipo de inversores, ¿no? Que tienen transformador de aislamiento, pero si nos vamos a los IMO o a los Primo, esos no tienen transformador de aislamiento. Entonces, así cada marca va a tener también inversores que pueden o no pueden tener transformador de aislamiento. ¿A qué nos lleva que tengan transformador de aislamiento? A que normalmente yo puedo tener un dispositivo de protección de falla tierra en forma de fusible. Vean ustedes ahí que tenemos el DPFT, que es dispositivo de protección de falla tierra, o por sus siglas en inglés el GFDI, que es un fusible que está uniendo el negativo, lo está uniendo al conductor de puesta a tierra de equipos y a la vez lo está uniendo a un conductor del electrodo de puesta a tierra de equipos. Entonces, si se dan cuenta, esto no es sólidamente puesto a tierra. Esto en la nueva norma se llama puesto a tierra funcionalmente o de puesta a tierra funcional, ¿verdad? Así se le llama porque nos está sirviendo la unión que se está haciendo el puesto a tierra con el de puesta a tierra, el puente de unión, se está colocando un fusible que precisamente es el que va a detectar que ha habido una falla a tierra en el sistema.
Muchos de estos inversores te piden colocar un electrodo de puesto a tierra para su inversor. Como podemos verlo ahí, ustedes se van al artículo que les mencioné, el conductor del electrodo puesto a tierra en corriente directa es en el 250-166, que debe ser mayor o igual del 8, ¿sí? Y no menor que el más grande del sistema. Pero también en el artículo 250-50 nos dice que si vas a poner ese electrodo lo tienes que unir con el electrodo de puesta a tierra de corriente alterna. No puede quedar suelto, ¿verdad? Entonces tenemos que unirlo y esto pues a veces nos da dolores de cabeza porque en el diagrama se ve muy fácil, pero en el campo poderlo unir tiene que implicar romper piso, tiene que implicar poner un conductor en donde ya no se puede por el tipo de construcción. Entonces lo podrías llevar por arriba, lo podrías llevar por la trayectoria que dice conductor de puesta de tierra de equipos, y entonces utilizas este conductor no solamente como un conductor de puesta a tierra de equipos, sino también la posibilidad de que sea el conductor del electrodo de puesta a tierra de equipos, ¿no? Entonces, de esta manera hacemos la unión. Y vean ustedes que al final, en todo el sistema, viéndolo desde la parte aérea, tenemos el arreglo fotovoltaico al lado izquierdo, después tenemos el dispositivo de combinación de corriente continua, que ahora sí se llama en la norma lo que llamamos vulgarmente las cajas combinadoras, ¿verdad? Se llaman DSSC, ahora en la nueva norma. Luego el inversor con su transformador de aislamiento, luego los tableros de interconexión o el interruptor general donde nos interconectamos, que es esto que estamos viendo aquí, y al final está la acometida, la base del medidor o los bushing del transformador de conexión. Cualquiera de esos está representando esto y vean claramente cómo está unida está siendo equipotencial. El conductor de puesta a tierra de equipos, que es este punteado verde que tenemos aquí, va uniendo las estructuras, va uniendo la carcasa metálica de las cajas, va uniendo al inversor y su carcasa y va haciendo también esta unión a través del fusible y posteriormente llega hasta el puente de unión principal que debe estar ya sea en el interruptor general de servicio del inmueble o en el X0 del transformador, si esto es una subestación, de tal manera que debe haber una continuidad desde los sistemas de electrodos de puesta a tierra de esta subestación hasta el último módulo, ¿verdad? Incluso en nuestra nueva norma, en el artículo 690-47, que habla de los sistemas de electrodos de puesta a tierra para sistemas fotovoltaicos, nos da una opción en donde podemos poner, dice que se puede poner un electrodo auxiliar de puesta a tierra en las estructuras de los sistemas fotovoltaicos y este es el único que nos permite no unirlo directamente con los electrodos de puesta a tierra de los inversores o del sistema de corriente alterna por el suelo, sino que dice que deberá unirse a través del conductor de puesta a tierra de equipos, porque hay que recordar que el artículo 250-54 de la norma no me permite tener electrodos de puesta a tierra sueltos en una instalación, debido a que utilizaríamos a la tierra como un conductor de puesta a tierra o sería la unión para que la corriente de falla busque su fuente otra vez y eso no está permitido en la norma. Tenemos que darle un paso a las corrientes de falla. Entonces, en estos artículos se permite este electrodo, sin embargo, no te obliga a usarlo. ¿Por qué lo permite? Porque muchos arreglos fotovoltaicos que están puestos en campo necesitan sistemas de pararrayos por la probabilidad alta de que caiga un rayo en ese sistema que viene de otra norma, ¿verdad? Tiene de una norma mexicana, es la NMXJ 549 o 46, no recuerdo, en donde son los sistemas de pararrayos que podrían entonces tener un sistema de pararrayos y podrías tener electrodos auxiliares, sin embargo, no deben estar sueltos, o sea, no deben ser tierras separadas, que es algo que también yo veo que se cometen muchos errores por parte de los electricistas. Pensar que un sistema fotovoltaico debe tener tierras separadas del sistema eléctrico convencional o que incluso el sistema de pararrayos debe estar por aparte. Esto les da mucho miedo cuando digo, no, es que hay que unirlos.
Bueno, yo lo que les comento es que busquen ustedes el artículo 250-50 para que fundamenten el hecho de que tienen que unirse. Claro, no se pueden unir como sea, ¿verdad? Sino hay métodos de unión y hay que hacerlo a través de la malla de tierras, no tanto por arriba, digámoslo así, que están juntos pero no revueltos. De esta manera hacemos un sistema equipotencial, ¿verdad? Este es el arreglo que tenemos como número 1 en nuestra norma oficial mexicana. Y ahora les presento, esto porque es importante también la puesta a tierra de equipos. No solamente es importante por la razón de que hay que poner a cero el potencial de las partes metálicas y no exponer a las personas, sino que también su propósito es que el GFDI pueda detectar la falla a tierra. Si no tenemos una buena puesta a tierra de equipos, si no tenemos una buena referencia de electrodo puesta a tierra, pues aunque el inversor traiga la protección GFDI, es como si no la tuviera, porque no hay una referencia de detección. Entonces es muy importante detectar las corrientes de falla, porque si no detectamos estas corrientes de falla, ¿sí? Podemos causar incendios incluso. Entonces, esa es la gran importancia que tiene el tener prácticamente un sistema de puesta a tierra bien hecho. Los inversores actuales vienen diferentes a como yo se los planteé ahorita, que viene un transformador de aislamiento y muchos inversores no tienen este transformador de aislamiento, sino que van conectados directamente a la red sin un transformador, solamente tiene unos filtros, digámoslo así, unos filtros para amortiguar los armónicos o amortiguar corrientes directas que pudieran salir del sistema y se interconectan directamente a la red. Estos inversores son la mayoría que me voy a encontrar y son los que vienen en el mercado ya prácticamente sin transformador de aislamiento no lo encontramos. ¿Qué implica tener esto? Que ahora necesitamos cambiar el GFDI. Ya no puede ser un fusible porque ya no tenemos un sistema derivado separado, sino que ahora vamos a tener un sistema en donde esté conectado directamente en la electrónica de potencia del inversor con mi sistema eléctrico. Esto conlleva entonces a que el GFDI, al no ser un fusible, normalmente son dos detectores que hacen la misma función. Uno que le llamamos el RISO, que es el medidor de resistencia de aislamiento, ¿sí? Que prácticamente es una especie de, como le dicen vulgarmente, Megger. Bueno, no se llama Megger, es un medidor de resistencia de aislamiento, pero vulgarmente en el argot eléctrico le decimos Megger por la marca, en donde prácticamente el inversor manda un pulso de voltaje para detectar cuál es la resistencia de aislamiento en megaohms que tiene tu sistema fotovoltaico una vez que lo construiste. Si el inversor detecta que el arreglo donde lo estás conectando, los megaohms están por arriba de lo que el fabricante consideró como bueno, entonces te da el visto bueno el inversor y te puedes conectar a red. Si el inversor detecta que tu medición de resistencia de aislamiento está por abajo de esos megaohms establecido, no va a dejar que entre el inversor porque te va a sacar en pantalla falla de aislamiento y eso quiere decir que en algún punto de tu arreglo fotovoltaico hay un conductor que quedó a tierra, ¿verdad? Vamos a poder tener alguna fuga en ese punto. GFDI o esta parte del sistema de protección se utiliza antes de meter a operación los sistemas de inversores, ¿no? Y luego tiene otra protección que es después del arranque o durante la operación. Durante la operación ya no vas a poder medir resistencias de aislamiento, obvio. Durante la operación, entonces vamos a medir corrientes residuales y ese es el RCMU, que es el medidor de corriente residual, que no es más que un detector de miliamperes del conductor de puesta a tierra de equipos. Si el inversor detecta arriba, normalmente de 300 miliamperes, no quiero decir que sea 300 miliamperes siempre, esto es variable, pero normalmente si detecta arriba de 300 miliamperes, el medidor de resistencia, perdón, el medidor de corriente residual va a mandar un aviso para que entre el GFDI en acción
porque al haber una corriente superior a 300 miliamperes en el conductor de puesta a tierra de equipos, quiere decir que hay una falla a tierra en el sistema y debe mandar parar el inversor y debe mandar una falla GFDI. Aquí entonces la opción es ir a buscar esta falla. Recuerden que en el anterior inversor, cuando tiene transformador de aislamiento, el fusible que se le pone como GFDI normalmente es un fusible de 1 amper. Entonces, entre lo que es el puesto a tierra y el de puesta a tierra, entonces detecta fallas por arriba de 1 amper. Sin embargo, el RCMU, vean que es 3 veces más sensible porque normalmente detecta fallas arriba de 300 miliamperes, o sea, de la tercera parte aproximadamente del amper. Sin embargo, este RCMU puede ser ajustable en campo. ¿Por qué puede ser ajustable en campo? Porque hay que recordar que cada módulo fotovoltaico también tiene un nivel de microfaradios capacitivos, o sea, la celda fotovoltaica también se comporta como un capacitor en la noche y estos capacitores, digámoslo así, tienen corrientes de fuga. Entonces, bien podría ser un sistema fotovoltaico muy grande de tal manera que crezca el efecto capacitivo del arreglo y naturalmente va a haber una corriente de fuga por capacitancia. Entonces, tenemos que ajustar el RCMU de acuerdo al nivel capacitivo de los módulos. Sin embargo, esto lo tienen que hacer básicamente los fabricantes para no perder garantía. Esto normalmente no lo hace el técnico, no lo hace el instalador, sino que lo hace avalado por el propio fabricante, ya que el fabricante es el que tiene que hacer estos ajustes para que no perdamos nosotros garantía, ¿verdad? Ahora bien, muchas de las fallas también es que tú te imaginas que poner a tierra un módulo fotovoltaico es simplemente hacerle un hoyo al marco de aluminio del módulo con una broca o meter con una Hilti, que se le llama por la marca, una pija o un tornillo que penetre el módulo fotovoltaico y de ahí poner un cablecito que yo digo de puesta a tierra. Esto no está permitido en la norma, ni siquiera te lo avalan los fabricantes de los módulos certificados. Cada módulo va a tener su forma de conexión a tierra. Eviten hacer este tipo de conexiones porque pierden garantía. Además, en estas conexiones que estamos viendo aquí, siempre se dan las sulfataciones, ¿verdad? Y no garantizan la conexión a tierra, ¿verdad? Aquí tenemos par galvánico en este tipo de unión y pérdidas de garantía. Para eso, entonces, tenemos que utilizar equipos y tenemos que usar partes aprobadas, ¿no? En este caso estamos viendo, por ejemplo, que la UL467, si ustedes entran a buscar a internet, nos dice cuáles son los equipos de puesta a tierra y unión aprobados para hacer la conexión a tierra en los sistemas fotovoltaicos. Si tus zapatas, si tus terminales, si tus conexiones tienen esta certificación, entonces están aprobados para hacer la puesta a tierra. Entonces, no nada más es un tornillo que está ahí amarrado o encintado hacia una parte metálica, ¿no? Sino que tiene un proceso y una certificación especial. Esto también tiene incluso instructivos de cómo se debe colocar estas zapatas de puesta a tierra, ¿verdad? Cómo debemos calcular el conductor de puesta a tierra de equipos y además estas zapatas normalmente son bimetálicas. O sea, podemos utilizar cobre o aluminio siempre y cuando sean estas zapatas bimetálicas de utilización en la conexión de puesta a tierra. Una de las cosas importantes también que les recomiendo es que lean su manual del instalador de los módulos fotovoltaicos. Casi nadie hace esto, ¿no? O sea, tú tomas un módulo fotovoltaico, ya sabes y lo pones, pero siempre hay que leer los manuales del instalador de los módulos porque vienen cosas muy interesantes. Vienen desde cómo debes cargar el módulo, ¿verdad? De qué manera debes proceder a cargarlo, cómo no debes ponerlo. Incluso viene una parte muy importante de que si vas a utilizar una zapata de puesta a tierra, incluso te viene que no debe ser cualquier zapata o tornillo, el mismo fabricante te lo dice.
el mismo fabricante te da la especificación de su zapata. Por ejemplo, ahí estamos poniendo como ejemplo, cuando ustedes ven el manual de instalación de Jinko, viene incluso una zapatita para ese modelo específico de módulo. Viene una zapatita con una marca ya determinada. Prácticamente te está dando a entender que si no usas esta zapata, simplemente no te va a garantizar el módulo, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante ver esta situación? Por cuestiones de garantías, por cuestiones de durabilidad del módulo. Entonces, vas a tener que usar esta zapata, te dice cuál, de qué marca, qué tipo, ¿sí? Incluso muchos módulos no te dice exactamente cuál, de qué marca, qué tipo, simplemente te dice zapatas que estén aprobadas para hacer la conexión, ¿no? Y este aprobado quiere decir que vienen bajo una norma, ¿no? Incluso el propio módulo está fabricado con el estándar UL 1703 y una de las condiciones es que en su manual del instalador nos diga todo esto, ¿no? No se especifique todas estas condiciones de garantía para la conexión. Hay también módulos certificados bajo la IS 61215 y la IS 61730, por supuesto, de lo que es la Unión Europea, y entonces tenemos que seguir sus recomendaciones. Recordemos que en módulos fotovoltaicos podemos utilizar en instalación UL o IS, sin embargo, en inversores estamos nada más supeditados a UL por cuestiones de operatividad. Esto nos los da la resolución 142 de la CRE, en donde nos obliga prácticamente a utilizar certificaciones UL por condiciones de operatividad de la red y no por alguna otra razón. Entonces, con base en esto, también podemos utilizar estructuras aprobadas. Si utilizamos estructura aprobada, que es la UL 2703, por ejemplo, si ustedes usan ese tipo de estructuras, ya están aprobados estas estructuras para que puedan poner a tierra los módulos fotovoltaicos, incluso con estas estructuras. No necesitas las zapatas adicionales para poner a tierra y no necesitas el conductor de puesta a tierra de equipos para los módulos fotovoltaicos. Sin embargo, la estructura misma requiere su método de unión de puesta a tierra de equipos, ¿verdad? O sea, con esto no quiero decir que la estructura 2703 no debe estar unida al electrodo de puesta a tierra. Por supuesto que debe estar unida, pero una vez que uno la estructura a tierra, se garantiza que todo el arreglo que está en esa estructura queda puesto a tierra, por lo cual me puedo evitar la mano de obra y me puedo evitar los materiales de poner a tierra módulo a módulo. ¿Verdad? Entonces, por eso es importante también que utilicemos este tipo de estructuras. Sin embargo, no es obligatorio utilizar UL 2703. Si no vas a usar estructuras que tengan esta certificación 2703, entonces está supeditado a que debes llevar un conductor de puesta a tierra de equipos para tus partes metálicas de módulos, ¿verdad? Y por otro lado, vas a llevar la puesta a tierra de equipos. Por ejemplo, si usas microinversores de tus microinversores, en donde finalmente en los tableros se van a unir estos conductores, ¿no? Recuerden que tienen que estar unidos y deben ser equipotenciales y posteriormente debe haber un solo puente de unión. Eso hay que tenerlo también en cuenta. Si ustedes se van al artículo 690.42 de la norma, ahí nos dice que debe haber un solo puente de unión, o sea, el conductor de puesta a tierra, al unirse con el conductor puesto a tierra del sistema, debe ser en un solo punto, porque si lo haces en varios puntos, anulas la protección GFDI, ¿verdad? Entonces, eso lo pueden leer incluso en el artículo 690.42 de la norma. Así es. Bueno, y aquí, profundizando en la parte de UL 2703, es muy interesante ver que las estructuras, al cumplir con esto, lo que son los clamps, los middle clamps, todos los sujetadores están aprobados para que puedan penetrar el anodizado del módulo fotovoltaico y hacer la conexión a tierra especial que nosotros necesitamos, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos viendo una estructura muy interesante en donde incluso nos indican en los catálogos de los fabricantes cómo es que se hace la puesta a tierra y unión por medio de la propia estructura.
Pues bien, amigos, sé que la plática pues es muy rápida. Sin embargo, les doy los puntos álgidos, los puntos principales que quiero compartir con ustedes y que pues también en los cursos que nosotros damos en SEA profundizamos aún más, ¿no? Tenemos cursos especializados o podemos hacer un curso a la medida de cada uno de ustedes. A lo mejor ustedes ya son expertos, pero quieren profundizar en la parte de tierras, quieren profundizar en los puntos de unión, etcétera. Y entonces podemos hacer ajustes especiales en los cursos siempre y cuando, obviamente, sea redituable para ambas empresas y se pueda dar la asesoría en ese aspecto. Sin embargo, siempre les recomendamos que asistan a nuestros cursos porque ahí vemos toda la base y los puntos de partida para que ustedes puedan entender cada uno de los puntos que ahorita les puse, ¿no? Bien, Rosy, pues no sé qué procede, si se van a contestar algunas preguntas que hagan o con esto vamos cerrando nuestra presentación de hoy. Sí, Rosy, ¿me escuchas? Sí, di una disculpa. Por aquí tenemos varias preguntas más para ver si nos puedas apoyar. Ok. Entre las preguntas que tenemos es, en subestaciones fotovoltaicas, la malla a tierra, ¿con cuánto se calcula la corriente de cortocircuito? De Fabricio Ceballos. Ok, ¿con cuánto se calcula la corriente de cortocircuito? Muy bien. Bueno, primero, el suministrador me tiene que dar la potencia de cortocircuito en el punto, ¿no? En el punto de conexión. Ellos me la deben dar en corriente, ya sea la corriente trifásica o la corriente monofásica, porque son dos valores distintos. Muchas veces la trifásica es más alta o muchas veces la monofásica es más alta dependiendo de en qué punto esté de la red. Con ese valor que yo tenga ahí, ahora tengo que hacer cálculos de los diferentes puntos a donde yo vaya a diseñar. Por ejemplo, si voy a diseñar protecciones después de la subestación, tengo que meter la impedancia del transformador a mi cálculo, ¿verdad? Y si va después de la subestación, tengo que ir metiendo la impedancia de los equipos que yo vaya poniendo ahí. Entonces, definitivamente la corriente de cortocircuito me la tiene que dar el proveedor y yo tengo que hacer una simulación o tengo que hacer un cálculo específico en dónde me voy a conectar. Y esto es importante porque ahora, si voy a meter un inversor fotovoltaico, sí voy a cambiar los valores de corriente de cortocircuito. O sea, si en un punto yo ya había, por ejemplo, en un punto de una subestación, yo ya había calculado que se me va a ir, por decírtelo, a 6,000 amperes la corriente de cortocircuito. Cuando tú metes un inversor fotovoltaico, depende de las características del inversor, vas a aportar un poco más de corriente de cortocircuito al momento de una falla. Y la aportación no tanto va a ser del arreglo, sino va a ser de los capacitores que tiene el inversor. Entonces, los fabricantes de inversores nos tienen que dar su posible aportación para poder hacer la simulación. Y eso lo haces a través de un cálculo o de un simulador, por ejemplo, con ETAP, ¿no? O sea, tú metes estos datos a ETAP y de esta manera puedes hacer el cálculo de corriente de cortocircuito para que coordines protecciones o para que selecciones los equipos o las instalaciones que tú vas a poner ahí. Ojalá que haya quedado un poquito claro. No sé si hay otra pregunta, Rosy. Otras preguntas, dice igual de Fabricio Ceballos, para zonas salinas, para construcción de sistemas fotovoltaicos, ¿qué tipo de conductor se deberá usar para la malla a tierra? Ok, nuestra norma nos permite que el conductor de puesta a tierra de equipos pueda ser en aluminio o en cobre. Sin embargo, nuestra norma nos prohíbe que el conductor del electrodo de puesta a tierra y los electrodos de puesta a tierra sean de aluminio. Tienen que ser forzosamente en cobre o baño de cobre, como Copperwell, ¿no? Entonces, estamos supeditados a esos materiales ya cuando llegamos a la malla de tierras. Yo podría utilizar aluminio
en las partes del arreglo, pero hay un punto donde hay que convertirlo entonces a cobre. Sin embargo, entiendo, muchas veces hay problemas de salinidad, sobre todo a la orilla del mar, en donde tenemos que estar supervisando esta situación porque incluso el cobre se va, pero ahí no tenemos otras opciones, o definir algún electrodo de puesta a tierra adicional que está en el artículo 250-50, como les decía, en donde puedo no solamente usar varillas de tierra, sino podría usar otros métodos de unión, otros métodos de electrodos de puesta a tierra, ¿no? Entonces, esa es mi apreciación respecto a la norma. Otra pregunta por aquí, Max, es ¿cuál es la resistencia de la malla de un sistema fotovoltaico? No hay un valor específico para una malla de un sistema fotovoltaico en ningún lugar, ¿no? O sea, no es una norma el hecho de que tengas una resistencia específica. Sin embargo, la instalación en sí misma sí debe cubrir con algunos valores de resistencia. Si nosotros nos vamos a la norma oficial en la utilización, siempre se habla del dichoso 20 ohms y 10 ohms en épocas de estiajes o de lluvias o menos, ¿verdad? Como resistencia a tierra. Sin embargo, si nos vamos a la IEEE 80, que es puesta a tierra para media tensión, incluso se somete a cuestiones de ingeniería. Entonces, no hay un valor específico a menos que el inversor en su manual te pueda definir alguna resistencia a tierra recomendada o obligada por parte del proveedor específico del inversor. Hay otra pregunta por aquí, Max. Dice, hay una conexión en anillo. ¿Por qué unir el electrodo del inversor con el inversor de la casa? Bueno, ¿por qué hay que unir? Bueno, no entendí muy bien qué es lo que hay que unir, pero lo que sí puedo explicar es que todos los electrodos de puesta a tierra y todas las partes metálicas tienen que estar unidos en una sola malla o en un solo punto. Si tú dejas un electrodo, por ejemplo, o tú dejas un sistema de tierras, aparte de otro sistema de tierras, lo que vas a tener entre los dos sistemas de tierras es una resistencia. Y bien nos dice la ley de Ohm que cuando hay una resistencia entre dos puntos vamos a tener una diferencia de potencial, siempre. Entonces, lo que buscamos en los sistemas de tierra no es precisamente lo contrario, no tener potenciales o que los potenciales tiendan a cero. La única manera que podemos hacer de llevar potenciales a cero es unir todos los sistemas de puesta a tierra de un sistema eléctrico, ¿verdad? Incluso sea el pararrayos, o sea, no estoy diciendo dónde unirlos ahorita, tiene sus formas de unión y dónde se va a unir y cómo se va a unir. Sin embargo, finalmente están unidos. Al respecto, los que dudan mucho de esto, pues podrían preguntarse cómo hace tierras un barco portaaviones o un avión, ¿no? Estamos de acuerdo que dentro de un barco portaaviones hay equipo delicado, hay quirófanos y el único puente de unión que tenemos es la carcasa del barco, no tenemos ahí varias mallas de tierras, por decirlo así, ¿no? Es uno solo, ¿verdad? Entonces, esa es la razón por la cual tenemos que unirlo. Y pues no los expresa claramente el 690-42 de la norma, el 250-50, si quieren profundizar ahí nos expresa esto, ¿no? De que debe estar unido. Otra pregunta es, ¿la norma aplica también a sistemas aislados? Sí, por supuesto, también a sistemas aislados. El 690 de la norma aplica a los sistemas interconectados o aplica también a los sistemas aislados. Es exactamente lo mismo. Si tú tienes un sistema autónomo, por ejemplo, también debes poner protección de falla tierra o GFDI. De hecho, en los sistemas autónomos es donde más fallas tenemos al respecto, porque la mayoría de los controladores que se tienen para baterías no tienen la protección y es muy difícil muchas veces conseguirla
por separado. Sin embargo, la norma te obliga a tenerlo a menos que esté sólidamente puesto a tierra y máximo 2 circuitos, como les comenté hace rato, ¿no? Esa es la única excepción donde no se pone el GFDI. De ahí en fuera debes poner esto y incluso si tu arreglo fotovoltaico sea interconectado o sea autónomo, supera 80 voltios, debe tener protección AFSI o protección de falla por arco. Entonces, aplica concretamente a ambos tipos de sistemas. Otra pregunta por aquí, Max. ¿Las conexiones a tierra evitan que los paneles fotovoltaicos se calienten o incendien según la foto expuesta? Bueno, que los paneles fotovoltaicos se calienten, que obviamente que no sea por el sol, va a ser corrientes de retorno. Esto es por alguna descompensación, ya sea por sombras o por falsos contactos. Unos módulos se toman a otros como si fueran cargas, entonces se calentarían. Entonces la protección o la tierra ahí no está haciendo ninguna función. Quien hace función es el fusible de retorno. Básicamente lo que hace la protección de falla tierra es detectar algún cortocircuito, ¿verdad? Bueno, no un cortocircuito, perdón, una falla tierra que provoca una corriente de cortocircuito de los módulos, ¿verdad? Y que provoque a su vez, como consecuencia, uno provoca al otro, una corriente de retorno por descompensación en la fuente y que pueda llegar a tornarse un incendio. O sea, no quiero decir con esto que directamente una falla a tierra va a causar directamente un incendio, pero ustedes saben que en todos los incendios es una cosa lleva a la otra. Normalmente las causas y los efectos de los incendios es como sucedió esto, sucedió el segundo, como sucedió el segundo, se fue el tercero y luego el cuarto, y es una especie de dominó. Entonces caemos en las probabilidades de que puede haber este sobrecalentamiento por corrientes de retorno debido a estas corrientes de falla. Si no hay manera de detectarlas, pues dejas en riesgo el arreglo, ¿verdad? Y si no hay un sistema de tierras, aunque haya protecciones, es como si no estuvieran porque las protecciones no van a tener las referencias. Gracias, Max. Sí. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿cuál sería la forma correcta de distribuir distintos módulos de diferentes series para el cable de puesta a tierra de la parte fotovoltaica, de acuerdo a la tabla 250-122? Si dichos módulos de diferentes series están distribuidos de tal modo que él debería de tener módulos de diferentes inversores. Muy bien, pues es que para calcular el conductor de puesta a tierra de equipos, como bien dices, tiene que irse a la tabla 250-122 y esto esta tabla se escoge el calibre de acuerdo a la protección que ese circuito tenga. En este caso, si tenemos arreglos diferentes, tenemos que hacer el cálculo de la protección de sobrecorriente de cada arreglo que quiero proteger. Aunque yo no le ponga la protección fusible de retorno por no necesitarla, a lo mejor no la necesito porque está en diferentes MPPTs, yo tengo que hacer el cálculo como si la protección estuviera. Esto es, si un arreglo me da 10 amperes, yo tengo que calcularle el fusible o la protección de sobrecorriente de 10 amperes. Esto es multiplicar 10 amperes por 2 veces 1,25 y me da, por ejemplo, 15.6 amperes. Con ese valor, yo escojo en la tabla 250-122 el conductor de puesta a tierra de equipos de ese arreglo. Y si el siguiente arreglo no era 10 amperes, es 20 amperes, entonces busco una protección o simulo la protección del arreglo de 20 amperes multiplicando 2 veces 1,25 y con eso me voy a la tabla. En conclusión, te puedo decir que cada conductor de puesta a tierra de equipos lo tengo que calcular con base en el dispositivo de protección de sobrecorriente de cada arreglo a proteger y aunque no tenga dispositivo de protección de sobrecorriente, lo calculo como si lo tuviera solo con la razón de irme a la tabla 250-122 y escoger el conductor de puesta a tierra de equipos. Ojalá que haya sido claro. Por aquí otras más, aquí hay varias preguntas. Dice, en el medidor CFE conecta el neutro al electrodo de tierra.
¿ese neutro no se convierte en tierra? Muy bien, es que hay tres tipos de conductores. Bueno, hay más, ¿no? Desde el punto de vista de tierra. Pero allí en nuestra cometida, digámoslo que hay tres tipos de conductores. Está un conductor que es el no puesto a tierra, según la norma, es el conductor de fase. ¿Ya? Ese obviamente siempre está flotando. Luego, fíjate, hay dos adicionales. El conductor puesto a tierra y el conductor de puesta a tierra. Son dos diferentes. El conductor puesto a tierra es el neutro, ¿sí? Y fíjate, es puesto a tierra, ¿no? Es ese neutro. Y el conductor de puesta a tierra, de todos modos está puesto a tierra, es el de la función que va a poner a tierra las partes metálicas, ¿verdad? En cambio, el otro, el puesto a tierra, que es el neutro, no es para poner a tierra las partes metálicas, es para llevar corrientes de desequilibrio. Finalmente, como los dos van a la misma tierra, ahí precisamente en la cometida hay que usar el puente de unión principal. Si quieres profundizar en este puente de unión entre neutro y tierra o puesto a tierra y de puesta a tierra, ahí en el X0 del transformador o en la cometida, te sugiero que veas el 250-102, ¿verdad? De la norma, si te vas a ese artículo 250-102, donde nos habla del puente de unión, ¿verdad? Ese puente de unión es muy importante para que refiramos al mismo equipotencial los dos conductores que finalmente tienen que estar referidos al mismo sistema. Me hace que igual a lo mejor con esa respuesta contestas esta pregunta. Dice, cuando existe el GFDI interno, tierra funcional en el inversor, ¿se puede utilizar el puente unión? Así es. De hecho, el GFDI va a ser, digamos que otra unión del sistema, porque ahorita acabamos de hablar del puente de unión, pero la cometida, en la corriente, en el lado corriente alterna, en la cometida o en el transformador o en la subestación del cliente. Sin embargo, bien dices, cuando hay un inversor que tiene transformador de aislamiento, yo puedo sacar otro puente de unión ahí en el inversor porque tiene transformador de aislamiento. Vamos, cada vez que haya un transformador, necesita haber un puente de unión. Entonces, este inversor que tiene el transformador tendrá su puente de unión, pero el puente de unión no va a ser sólido, o sea, no va a ser sólidamente puesto a tierra, sino que el puente de unión, como les mostré el diagrama, no sé si están viendo creo que sí están viendo la pantalla, ¿verdad? Todavía. Para que te muestren el diagrama, esto que comento, aquí, ajá. Fíjate, aquí estoy haciendo otro puente de unión en esta parte, y ese puente de unión no es sólido, sino es a través de un fusible. Y ahí viene el concepto de puesta a tierra funcional. Entonces, ve, aquí hay otro puente, pero es a través de un fusible y siempre y cuando sea un sistema derivado separado, o sea, hay un transformador de aislamiento. Si el sistema no es derivado separado, esto es, no hay un transformador de por medio, entonces no debes de hacer esta unión. Debe ser una única unión que es en el transformador o en la cometida, o sea, esta unión que vemos en esta parte. Aquí estamos uniendo el neutro y la tierra. Este sería el único. Entonces, hay dos tipos de inversores. Con transformador, sí puedes hacer una puesta a tierra funcional, pero es a través de un fusible, y sin transformador, el único puente de unión es en la cometida, ¿verdad? Esas son las diferencias. Gracias, Max. Aquí otra pregunta. Para los cálculos de puesta a tierra que solicita la CRE, ¿qué programa recomienda para realizar los cálculos? Bueno, pues hay varios, ¿no? Pero pues yo pienso que el ETAP es uno de los más, digamos, intuitivos que hay ahorita. A mí me gusta ese. No, debe haber otros, ¿no? Hay otros, por supuesto, ¿no? Pero yo creo que ETAP ayuda mucho para este cálculo. Viene otro por aquí. Dice, cuando existe el GFDI interno, tierra funcional, que creo que igual ya lo contestaste por ahí, ¿en el inversor se utiliza la puente unión? Sí, pues es el que contesté, ¿no? Y el puente de unión es el fusible. Es el fusible GFDI. Una pregunta más, ¿se puede usar en uso residencial la varilla que existe del circuito DCA de la casa
para aterrizar la estructura de los módulos fotovoltaicos sin tener que agregar otra varilla? No, de hecho, ese es el que se debe utilizar. O sea, el electrodo de puesta a tierra de la casa de corriente alterna se tiene que utilizar finalmente o tiene que estar unido al electrodo de puesta a tierra. O sea, aquí, de hecho, en el diagrama lo podemos ver claramente, ¿no? Aquí ve que la varilla de tierra del usuario está de este lado, está aquí, está la cometida, ve cómo baja el conductor, está el electrodo, ¿verdad? Si hay otro electrodo posible para el inversor, hay que unirlo, como les comenté, o incluso, si no es el tipo de transformador de aislamiento, al no existir este electrodo, está unido el electrodo que viene de aquí, de la casa B, está unido a través de este conductor de puesta a tierra de equipos y está unido a la estructura. Incluso la norma dice que puedes poner un electrodo adicional. Dice, puedes, no debes. O sea, este es opcional. Pero este electrodo finalmente va a estar unido o va a estar equipotencial por medio de este conductor de puesta a tierra de equipos hasta la entrada, hasta aquí, hasta la cometida. Entonces, de hecho, no podría, sino que debe ser el mismo o debe estar unido. Otra pregunta por aquí, Max, dice, a fin de corroborar nuestras conexiones a tierra, ¿bastaría con medir continuidad con el multímetro entre los diferentes puntos o es necesario medir resistencia? Bueno, depende qué es lo que quieras, ¿no? Porque prácticamente la situación más sencilla para ver que está equipotencial, pues es efectivamente ir midiendo continuidad desde el último módulo, ¿verdad? Hasta el electrodo puesta a tierra. Sin embargo, el segundo, medir la resistencia a tierra, es para ver la efectividad que va a tener ese sistema de poder estar equipotencial a tierra, vamos, ¿no? Entonces, de hecho, en sistemas fotovoltaicos yo considero que, de hecho, es uno de los puntos que se revisan en el estándar 58601 cuando haces tu examen de certificación como instalador fotovoltaico. Una de las partes, precisamente el supervisor, que en este caso es el evaluador, lo que va a checar es que el sistema que hayas hecho tenga continuidad efectiva desde el último módulo hasta la varilla de tierras de entrada de la casa. Si no hay continuidad, prácticamente no pasas la evaluación. Entonces, esta es una manera muy sencilla, muy simple para corroborar que está equipotencial tu equipo. Y el otro, medir la resistencia, básicamente es con otros fines, es con la finalidad de ver la efectividad que va a tener ese sistema de tierras para alguna otra cuestión, ¿no? Podría ser coordinación de protecciones, podría ser, no sé, checar cuestiones de fallas de aislamiento o algún otro tipo de cosas. Por aquí otra, Max, dice, cuando dices que no debe haber potencial, ¿dónde se haría la medición de voltaje? ¿Dónde debería dar cero en la potencial? Bueno, pues entre todas las partes metálicas, ¿sí? Entre partes metálicas tiene que dar cero, ¿sí? O cercano, vamos a cero. A veces el efecto capacitivo de las instalaciones no nos permite que sea cero. Cero es como un ideal, ¿no? O sea, eso es lo que tenemos que alcanzar. Cero absolutamente no vamos a tener, porque siempre vamos a tener corrientes de fuga a través de los sistemas metálicos de las instalaciones. O sea, la instalación misma es una especie de capacitor. Entonces, tiene un efecto capacitivo que tiene algunos miliamperes de fuga. Entonces, estos miliamperes de fuga a través de las partes metálicas hace imposible que te dé un cero, ¿no? Siempre va a haber una pequeña diferencia potencial. Pero normalmente esta equipotencialidad, 0, 0, 0, 0 que se va detectando en cada una de las partes, garantiza que están unidas. Si en alguna parte me da un voltaje dado entre una parte metálica y otra, quiere decir que no hay continuidad entre esas dos partes metálicas y hay que hacerlo a través del conductor de puesta a tierra de equipos. ¿Ok? De hecho, el concepto equipotencial significa el mismo potencial, o sea que hay cero de diferencia de potencial, ¿no? Max, una pregunta de Willy Riveros. ¿Qué riesgo se tiene al no conectar a tierra los módulos solares? Ok, el riesgo principal que tendrías es que podría energizarse la estructura si hay una falla a tierra.
O sea, si alguno de los conductores que tiene el arreglo, ya sea el positivo o el negativo, toca la estructura, no sé, por una pérdida de aislamiento, porque se peló el conductor, qué sé yo, por cualquier cosa, pues se energiza la estructura y se energiza al voltaje que hayas hecho ese string o ese panel. Si hiciste paneles de 1000 voltios, pues tu estructura se energiza a 1000 voltios. Eso, pues cualquier persona que llegue y toque la estructura, pues va a verse sometida a esa diferencia de potencial, ¿no? Entonces esa es una de las principales. Y la siguiente es que al no tener la referencia a tierra, los módulos fotovoltaicos, pues el GFDI no va a hacer la función. El GFDI se va a quedar sin referencia, o sea, el GFDI del inversor, la protección de falla tierra, no va a tener esa referencia para poder hacer su función, que su función es detectar que ha habido una pérdida de aislamiento, una baja en el aislamiento en el arreglo, y es como si no estuviera la protección, vamos, tú puedes decir, no, pues mi inversor tiene GFDI, sí, pero si no están aterrizados, es como si no estuviera la protección. Entonces, básicamente es eso, pierdes la seguridad del sistema, tanto para las personas que toquen eso, como para las referencias que tengas de la operación de las protecciones del mismo inversor. Rolando Guerra pregunta, ¿en un sistema fotovoltaico en media tensión puede conectarse a la tierra física del transformador del sitio? De hecho, debe conectarse, o sea, vuelvo al mismo punto, ¿no? El punto es que tenemos que usar una misma referencia. Seguramente esa subestación va a tener una malla, una malla de tierras, ¿no? Y esa malla de tierras normalmente son electrodos de puesta a tierra, que van a llegar finalmente al X0 del transformador. El X0, a lo mejor si tienes un transformador delta estrella, la estrella en la parte central, es el X0, y ese X0, si te das cuenta, en el propio transformador está unido a través de un cable, de un puente de unión, hacia la carcasa del propio transformador. Y en la carcasa del propio transformador está unido a su vez con un conductor del electrodo puesto a tierra a la malla. Entonces, en ese punto se está uniendo toda la equipotencialidad, no solamente la subestación, sino del sistema eléctrico que va a proteger, o sea, de todo lo que son las cargas, lo que es el sistema fotovoltaico, lo que es todos los periféricos que están en la subestación, por supuesto, y es uno mismo, nada más que unido solamente en ese puente de unión, que, pues repito, es el 250-102 de la norma, el que nos habla del puente de unión, y el que nos habla de que deben estar unidos es el 250-50 de la norma, para que ustedes puedan investigarlo ahí. Aquí hay otra pregunta de Saúl Venegas. Me dice, ¿cuál es la diferencia de puesta a tierra y puesto a tierra? Ok, muy buena pregunta. Cuando yo digo puesto a tierra en la norma, vamos, relaciónenlo ustedes con el neutro. El puesto a tierra, normalmente, no necesariamente, pero normalmente el centro de la estrella de un transformador, ¿verdad? Cuando lo refiero a un electrodo puesto a tierra, ese conductor que va ahí es el conductor puesto a tierra, y me sirve para que yo tenga la referencia y conectar una carga, y me hace la función del neutro, ¿verdad? De la instalación. Ahora, no necesariamente todos los neutros se consideran puestos a tierra, ¿no? En las instalaciones, ¿no? Sin embargo, la función puesto a tierra quiere decir que ese conductor va a estar sólidamente puesto a tierra para tener esa referencia. Y ahora, de puesta a tierra, no hace esta función que les acabo de decir. Su función va a ser poner a tierra, o sea, llevar a tierra todas las partes metálicas de la instalación que estén expuestas a las personas, para que no haya descargas a las mismas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vemos un enchufe, vámonos a algo muy sencillo, un enchufe, los enchufes de nuestra casa, digamos que tienen pues 3 entradas, ¿no? Tienen una entrada grande, una entrada pequeña y un círculo en la parte de abajo. Normalmente la parte pequeña es la fase o el no puesto a tierra,
La parte grande es el neutro, o sea, es la que se utiliza para el desequilibrio, para que regrese la corriente a la fuente al momento de estar trabajando. Y ahora sí que la entrada circular que está abajo es el de puesta a tierra, que no está llevando corrientes de desequilibrio, sino lo que está haciendo es poner a tierra la parte metálica que va a estar expuesto a la persona que va a tocar eso. Ese conductor de puesta a tierra lleva corrientes de fuga o corrientes de falla. En cambio, el puesto a tierra lleva corrientes de trabajo, corrientes de desequilibrio. Gracias, Max. Hay una pregunta. Para el caso de la tierra flotante, en la estructura de los paneles y en los paneles mismos, también se tiene que conectar esta varilla de tierra flotante a la varilla de tierra del circuito de CA de la casa para el caso de uso residencial. En el caso de inversores, transformador. Bueno, hay varias objeciones que tendría yo hacia la pregunta, porque pues o es tierra o es flotante, ¿no? No puede haber una tierra flotante, ¿no? O el sistema es flotante o está puesto a tierra o en cualquiera de los dos casos, pero el concepto tierra flotante no existe, ¿no? En todo caso, a ver si puedo entender la pregunta. En todo caso, si tu sistema fotovoltaico, el inversor, es flotante, o sea, que ninguno de los dos conductores va a ponerse sólidamente a tierra por ninguna metodología, entonces, al decir que es flotante, te está dando a entender que no vas a poner ninguno de esos conductores a tierra, ¿sí? O sea, ninguno va a ser una función de neutro o de puesto a tierra, y por eso le llaman flotante. Pero el hecho de que un inversor o equipo sea flotante no te implica que no debes poner a tierra las partes metálicas. Las partes metálicas siempre se deben llevar a tierra, ¿verdad? Esto es inevitable. Las partes, en el 690-43 de la norma, nos dice que esas partes metálicas expuestas siempre deben poner a tierra independientemente del tipo de sistema o del voltaje que tengamos, ¿sí? Entonces, flotante no quiere decir que haya quedado a la de Dios las partes metálicas, ¿no? Sino quiere decir que no está puesto a tierra el sistema por dentro, o sea, sus conductores, pero sus partes metálicas siempre deberán ir puestas a tierra, como lo dice el artículo 690-43. Ojalá que haya sido en ese sentido la pregunta. Gracias, Max. Por aquí, José Luis Blanco. La medición de continuidad para tierra debe de realizarse con el equipo en operación o apagado. La medición de continuidad de tierra, pues se recomienda que lo hagas antes de la operación del equipo, ¿verdad? Con todo el equipo apagado, debe haber continuidad. De hecho, no vas a perder la continuidad si el equipo está funcionando, ¿verdad? Sin embargo, si hubiese una falla o una fuga al momento de medir continuidad, podrías quedar en peligro o incluso echar a perder tu multímetro, ¿no? Porque si al multímetro le pones que te mida continuidad y hay un voltaje, ahí incluso el multímetro se puede echar a perder, ¿no? Entonces la recomendación es que antes de que pongas en operación el sistema, antes de que pongas a funcionar tu sistema fotovoltaico, cheques tu continuidad, ¿no? Esa es la recomendación. Si hacemos pruebas de falla a tierra de un strings que tiene 850 voltios de circuito abierto, ¿por qué los valores iniciales empiezan en 200 voltios y bajan hacia el 0 VDC? ¿Debería de ser 0 exactamente? Si no es 0, ¿hay falla en tierra? Ay. Esa pregunta sí como que necesita más condiciones para poder hacer el análisis del circuito. Quisiera entender entonces que tú vas a hacer entiendo primero que se va a hacer una prueba de falla a tierra. O sea, tú tienes un string de 850 volts y lo que quieres es comprobar, a lo mejor quieres hacer esa prueba para comprobar que funcione bien el GFDI, ¿no? Si tú llevas a tierra ese conductor,
no necesariamente se va a ir a cero el voltaje, todo va a depender de las resistencias que tiene el propio sistema, o sea, dónde vas a hacer esa conexión a tierra. No necesariamente va a ser cero porque va a haber una resistencia de los propios cables en donde estás haciendo la prueba. Entonces, no podemos decir que se va completamente a cero el voltaje por esta misma corriente. Pero sinceramente la pregunta abarca muchas condiciones iniciales e incluso diagramas para poder hacer el análisis, ¿no? Muy, muy difícil que yo me pueda aventurar aquí a darte una respuesta concreta. Con los pocos elementos que me diste, te sugiero que si me puedes enviar un correo con tu pregunta, incluso te invito a los cursos para que ahí lo podamos discutir incluso, ¿no? En los cursos sí podemos abarcar ampliamente y con diagramas y discusiones este tipo de problemáticas. Gracias, Max. Por aquí, ¿cuál es el calibre mínimo requerido para la puesta a tierra? El calibre mínimo requerido para la puesta a tierra es el calibre 14. ¿Sí? Ese calibre 14 para conductor de puesta a tierra de equipos, obviamente. ¿Sí? Eso lo puedes encontrar en el artículo 690-43, ¿verdad? Entonces, nunca debe ser inferior al 14. Sin embargo, el conductor del electrodo de puesta a tierra debe ser mínimo calibre 8. Recuerda que son dos conductores diferentes. ¿Ok? Aquí está otra pregunta de Reinaldo Zurita. Para la equipotencialidad, el conductor que se interconecta a los diferentes electrodos de puesta a tierra puede ser de un calibre considerablemente menor que el conductor de puesta a tierra. ¿Es correcta esta condición? Ok, saludos a mi amigo Reinaldo Zurita y a Quintana Roo. Saludos. Bien, al respecto de la pregunta, las uniones que hacemos entre las varillas de tierra tienen que ser al menos del mismo calibre del conductor de puesta a tierra de equipos, ¿verdad? No es exactamente igual al conductor de puesta a tierra de equipos. El conductor de puesta a tierra de equipos está supeditado a la tabla 250-122. Sin embargo, estas uniones están supeditadas básicamente a las tablas 250-66, que si te das cuenta son calibres totalmente diferentes. De hecho, las uniones son en calibres 8 mínimo y el de puesta a tierra de equipos es mínimo 14. Son dos condiciones totalmente diferentes. Max, perdón que te interrumpa. Aquí comenta Reinaldo que esta pregunta es para que las instalaciones diferentes, por ejemplo, sistemas de comunicaciones, sistemas de pararrayos y sistema de potencia se encuentren equipotencialmente entre sus electrodos diferentes de puesta a tierra. Más que nada, por eso va su pregunta inicial. Sí, de hecho, tiene que haber equipotencialidad. Esto es algo incluso que se discute mucho a nivel de, sobre todo, bueno, la mayoría que están aquí han de ser eléctricos, pero no me han de dejar de mentir que estas son discusiones álgidas entre electrónicos o especialistas en comunicaciones y eléctricos de potencia, que son nosotros básicamente, en los cuales incluso ellos piden que sus electrodos de puesta a tierra estén separados. Y esto es una aberración desde el punto de vista tanto científica como normativa. No pueden estar separados. Si están separados, creas diferencias de potencial entre electrodos. Pero pues estamos cierto que aquí en la norma tenemos el fundamento y en la IEEE, por ejemplo, la IEEE 80, ahí vienen todos los fundamentos al respecto científicos de esto que les estoy comentando. Y cuando normalmente les pides un fundamento a los de electrónica y comunicaciones que me digan o que me fundamenten dónde un electrodo debe estar aparte, un electrodo de comunicaciones, nunca me lo han podido fundamentar desde hace muchos años que me dedico a esto y que una parte de mi vida me dediqué a poner sistemas eléctricos para comunicaciones. Nunca lo han podido fundamentar y por supuesto que no está, ¿verdad? O sea, no lo van a encontrar. Por aquí una pregunta, ¿es incorrecto unir el neutro con la tierra física? No, sí es correcto unirlo. De hecho, debe estar unido en el puente de unión y solamente debe ser una unión. O sea, de hecho está mal si lo estás uniendo en donde sea y como sea.
Si unes el puesto a tierra y el de puesta a tierra en cualquier tablero y donde sea, está mal, porque matas las funciones de ambos conductores. O sea, debe estar unido, pero debe estar unido en un solo punto, como lo dice precisamente el 69042 respecto a los fotovoltaicos, o como lo dice el 250-102 de la norma respecto a todos los demás sistemas eléctricos. Debe haber un solo puente de unión para estos dos tipos de conductores. De Ángel Cruz, para un inversor sin transformador de aislamiento, ¿el propio inversor trae su protección GFDI o se le debe instalar por aparte? No, normalmente si viene certificado la UL 1741, trae su protección de falla tierra, y si es con transformador de aislamiento te vas a encontrar que es un fusible. Va a ser un fusible normalmente de 1 amper, tipo K, de acción rápida. Es un fusible muy pequeñito. Y este fusible va a hacer esta función GFDI cuando trae transformador de aislamiento. Sin transformador de aislamiento no traen el fusible, traen o lo que les comenté, o traen el medidor de corriente de fuga, que es el RCMU, y el medidor de resistencia de aislamiento, que es el RISO. Esos dos. Dice, ¿algún comentario sobre tierras alternativas a la varilla Copper, como son las estructuras del mismo edificio, etcétera? Yo incluso soy partidario de mejor utilizar otros electrodos de puesta a tierra que no sean varillas, cuando se pueda, ¿verdad? De hecho, si se van al artículo 250-52, hay 8 tipos de electrodos de puesta a tierra posibles. Y dentro de esos 8 tipos de puesta a tierra, de electrodos de puesta a tierra posibles, uno de los peorcitos es la varilla de tierra. ¿Verdad? Ese es uno de los peorcitos, y además debe cumplir con la condición de 244 metros de longitud. Casi nadie cumple, casi como les comenté al principio, todos meten 1.50 porque los ferreteros parten a la mitad las varillas para poderlas vender. Y todo el mundo ya en su paradigma cree que ya está aterrizado el sistema, y no es cierto. Desde el punto de vista normativo tiene que ser 244, y lo que puedes utilizar mejor como electrodo de puesta a tierra, el mejor electrodo de puesta a tierra, es el sistema de acero constructivo del edificio o de esa casa. En la norma viene cómo puedes utilizar tu propio sistema por ejemplo, tu propio sistema de cimientos, en donde hay varillas de construcción. Hay una forma de salir de ahí, o sea, no quiere decir que llegues y te amarres con un cable X a la varilla, ¿no? Sino hay una manera de cómo unirnos a través de soldadura, a través de conectores especiales, y a partir de ahí sacar tu electrodo de puesta a tierra, ¿verdad? Es uno de los mejores electrodos de puesta a tierra. No es el único, pero considero que es mucho mejor que una serie de varillas. Entonces yo te sugiero que leas el artículo, por favor, el 250-52. Ahí vienen 8 tipos de electrodos de puesta a tierra diferentes, incluso la mayoría de ellos mejores que la propia varilla. Dice, cuando se utiliza la estructura del edificio para la puesta a tierra, ¿deberá unirse la estructura de la varilla de tierra de la acometida? Sí, claro, tienen que estar unidos todos. O sea, y en el puente de unión. Y hay una metodología para la unión. O sea, no quiere decir que pues nada más ahí amarrado o de una manera provisional, sino que hay métodos de unión que la propia norma te los da. Entonces, tiene que estar unido, y es recomendable incluso que el sistema constructivo quede como sistema puesta a tierra, porque incluso sirve como si fuera una jaula de Faraday. El concepto de jaula de Faraday nos dice que las corrientes siempre viajan por las partes exteriores de los metales. Entonces, cuando cae un rayo, lo que yo no quiero es que penetre ese rayo a mi instalación. Entonces, si yo encierro todo en el sistema constructivo como una jaula de Faraday, incluso protejo más mi instalación. No sé si han visto videos en donde caen rayos, por ejemplo, en los barcos o en los aviones. Pues los rayos no entran, digámoslo así, al avión o al barco, sino que rodean la estructura, la carcasa, que es su electrodo de puesta a tierra, básicamente. Está haciendo esa función, lo rodean por jaula de Faraday y no pasa nada hacia el interior.
Entonces, lo mismo puedes hacer en una casa, un edificio, no es diferente, la electricidad es la misma. O sea, va a caer un rayo y incluso la propia estructura te serviría de eso, ¿no? Claro, aquí ya estamos tocando terrenos acerca de cursos de sistemas de puesta a tierra, ¿no? Sin embargo, o sea, muy especializados. Que por cierto, les comento que estamos a punto también de lanzar un nuevo curso de solamente puesta a tierra para sistemas fotovoltaicos. Como pueden darse cuenta, es muy amplio. Entonces, da exactamente para todo un curso, nada más que se dedique a puesta a tierra de sistemas fotovoltaicos, incluso sistema de pararrayos para sistemas fotovoltaicos. Es un curso que estamos preparando para ustedes. Ya por último, Max, por aquí dice, ¿se requiere terrómetro para medir y tener una lectura real de resistencia? Bueno, sí, el terrómetro va a medirte la resistencia a tierra. O sea, qué tan efectivo quedó tu sistema para ponerlo a tierra, ¿no? Y tiene su metodología de poderlo medir. O sea, no lo puedes medir a fuerza. Tienes que hacer desconexiones de sistemas para poder hacer esto, ¿no? Y metes lo que es el terrómetro, normalmente que es un gancho. Es diferente a medir la resistencia de tierra, ¿no? Y volvemos a las concepciones, ¿no? El terrómetro te mediría resistencia a tierra, ¿sí? Y el Megger, que mal llamado Megger, es el medidor de resistencia de tierra, que son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Entonces, el medidor de resistencia a tierra finalmente te va a evaluar al final cómo quedó tu puesta a tierra, o sea, cuántos ohms tienes a tierra para ver la efectividad de cómo quedó. Entonces, sí es recomendable hacerlo, pero hay que seguir una metodología específica. O sea, no nada más es llegar y meter el gancho con el sistema funcionando, sino que tienes que hacer algunas consideraciones, algunas desconexiones en algunas partes de los sistemas para que puedas medir la efectividad de tu resistencia a tierra, que a más bajo de 10 ohms quede, mucho mejor, ¿no? Y ya la última por aquí de José Rosales. Dice, cuando se ocupa un transformador auxiliar en un sistema fotovoltaico para condicionar el voltaje al sistema, el sistema fotovoltaico, ejemplo, la subestación opera a 480 y el sistema fotovoltaico a 220 volts. El X0 de este transformador auxiliar deberá aterrizarse a la tierra también. Sí, bueno, aquí hay varias cosas. Primero, yo normalmente no recomiendo usar transformadores tipo seco para los sistemas fotovoltaicos. O sea, yo de entrada trato de evitármelos, ¿sí? Ha habido muchísimos problemas con los transformadores tipo secos para interconectar a los sistemas fotovoltaicos. Una de las razones, entre muchas, es los transformadores tipo seco, la mayoría no vienen con buenas certificaciones. Normalmente son hechos por pues el maestro Toques de aquí de la esquina, hizo un transformador tipo seco y ya se lo aventó y le puso cualquier barniz, ¿no? Bueno, ahora, considerando que sí tienes un buen transformador tipo seco, ya haciendo de lado esto, vamos a suponer que sí tienes un buen transformador tipo seco, ahora viene la cuestión de la ventilación. Como se ventilan por aire, luego no tienen aire forzado o se meten en cuartos. Si tú le conectas inversores fotovoltaicos, le vas a meter armónicos. ¿Por qué? Porque el switcheo de la inversión fotovoltaica es electrónica de potencia. Entonces, eso lleva a sobrecalentamientos, por lo cual normalmente lo preferible es sobredimensionar el transformador tipo seco. O sea, no ponerlo a la capacidad del fotovoltaico, sino más grande por la cuestión de armónicos. Y siguiente, luego le meten transformadores deltas estrellas al revés, ¿verdad? Y al tener deltas estrellas, empieza a complicar el esquema porque las deltas atrapan terceras armónicas y entonces empieza a hacerse una sopa de cultivo ahí de armónicas y de ruidos y de cosas así que traen muchos problemas. Entonces, yo de entrada no recomiendo los transformadores secos para interconexión. Hay que usar más bien el voltaje del sistema. Hay inversores a diferentes voltajes. Y si es inevitable de plano el transformador seco, uno, que sea de buena calidad. Dos,
que sea mucho más grande que el fotovoltaico que vas a conectar, que esté bien ventilado. Y 3, yo diría que al menos que sea estrella, para que no tengamos problemas con las deltas, ¿verdad? Bueno, es todo un tratamiento de conectar los transformadores. Ahora, ese transformador, por supuesto, va a tener su propia referencia o su propio electrodo de puesta a tierra porque es un sistema derivado separado. Sin embargo, sí tiene que estar unido finalmente el electrodo de puesta a tierra, ¿sí? Con el otro electrodo puesta a tierra de la subestación. Por supuesto, en los puntos tiene que haber una misma referencia, ¿sí? Aunque las estrellas, si tenemos estrella primaria y estrella secundario, va a ser un derivado separado entre los dos esquemas de protección. Gracias, Max. Y aquí una pregunta. Cuando un inversor tiene varios MPPT, ¿el cálculo del calibre del conductor de puesta a tierra se calcula en base a la suma de la cantidad de MPPTs o solo la LSC de un MPPT? Ok, por ejemplo, si vas a calcular el conductor de puesta a tierra de un MPPT, entonces en los circuitos que te llegan a ese MPPT, a cada uno de los circuitos le vas a calcular el dispositivo de protección de sobrecorriente a cada uno de los circuitos que te llegan en el MPPT. Este cálculo de protección de sobrecorriente está en el 698 de la norma. Esto es lo que les había yo comentado. La corriente de cortocircuito la multiplicas por 2 veces 1.25 y así calculas la protección de sobrecorriente mínima que va a tener ese circuito. Y con ese valor te vas a la tabla 250-122 para buscar el equivalente a la protección y buscas qué tipo o qué calibre de conductor le corresponde poner en el circuito. Entonces, básicamente no está definido tanto por el MPPT, sino que está definido por la capacidad de sobrecorriente de los circuitos que llegan a ese MPPT. Gracias, Max. Ya nada más pregunto por aquí si hay alguna forma de dónde pueden conseguir por ahí las normas para poder estar un poquito más documentado sobre estos temas. No sé si pudieras comentar algo por ahí. Claro, ustedes ahora sí googleenlo, nada más en el Google le pones NOM 001 CD-2012, que es la vigente, o le pones -2018, que es el proyecto de norma que no ha entrado, pero yo sugiero que veas las dos y que sobre todo veas la última, y le pones PDF, la bajas. Es un documento de más de 1000 páginas, pero tú nada más te circunscribes a los artículos que yo mencioné ahorita, que son los 250 y el 690, y ahí vas a investigar y ahí te vas a documentar acerca de esto. Cabe hacer notar que la norma no tanto es un manual, nada más es una norma que te da una serie de requisitos mínimos para que tu sistema sea seguro a las personas y a sus bienes. O sea, son requisitos mínimos que necesitamos tener. No tanto es un manual o es un recetario, vamos, de cómo debes hacer las cosas, ¿no? Igual, Max, por ahí el manual del instalador también se puede encontrar en la web. El manual del instalador, pues cada equipo te lo va a dar, ¿no? O sea, cada fabricante te va a dar su manual del instalador, ya sea de inversores o de módulos fotovoltaicos, depende qué marca de módulos utilices, qué marca de inversores utilices, pues te lo tiene que dar. De hecho, si está certificado el inversor o el módulo, incluso de manera muy sencilla, lo googleas y debe estar en la red en PDF, porque esa es una de las condiciones, que esté accesible, que esté fácil, que esté rápido. Excelente, Max. Pues de antemano te agradezco mucho a ti y a Marco por el apoyo en la realización de este webinar. Le recordamos a todos los asistentes que este webinar fue grabado y se va a publicar completo junto con toda esta sección de preguntas y respuestas en la página de solarpowergroupamerica.com. Y por aquí les cedo el micrófono a Marco, por ahí las personas que tienen dudas y que están interesados en los cursos,
Ahorita Max les va a proporcionar información. Muchísimas gracias, Max. Gracias, Rosy. Muchas gracias a todos. Cualquier cosa y una disculpa si no entendí las preguntas o no respondí lo que ustedes querían. Sin embargo, pueden contactarme vía WhatsApp o correo electrónico, o incluso si quieren pelearse conmigo directamente en los cursos, es un muy buen, un pelearse en buen sentido, ¿eh? Pueden ustedes ir al curso y ahí podemos hacer buenos debates en donde podemos aprender todos, ¿no? Precisamente la cuestión del debate técnico es lo que nos lleva a aprender mucho más y a profesionalizar el sector, ¿no? Entonces, les recomiendo mucho eso. Si no están satisfechos, igual me mandan un WhatsApp aclarándome sus preguntas. Pues bueno, como verán, pues este es un mundo totalmente, es tal cual abarcar un curso, hablar de tierras. Y de igual forma, pues como me preguntaban, ¿no? Nosotros tenemos desde este tipo de cursos donde abarcamos temas como este, que es precisamente en el curso de Interconectados 2, que va a iniciar el día de mañana. Y pues también tenemos cursos donde abarcamos completamente los artículos de la norma, donde hablamos específicamente sobre los artículos que tienen que ver para poder hacer una correcta instalación de un sistema interconectado, tomando las medidas mínimas para poder hacer la instalación, que es en el curso del NEC. De igual forma, pues, como me preguntaban, nosotros tenemos la certificación del S586 y también tenemos la credencial NAPSE. Para quienes gusten, nada más tendrían que tomar 2 cursos para cumplir las 40 horas mínimas que pide NAPSE para poder hacer su certificación. Cualquier información, de igual forma, vamos a mandarles un correo con lo que podrían ustedes estar tomando en cursos para tener estas credenciales. Y también, ahorita, pues, gracias al apoyo que nos está brindando también Solar Power Group para brindarles esta capacitación, les vamos a otorgar un 30% de descuento en becas para todos los asistentes. Para el curso que ustedes desean que tenemos ahí publicados, pueden entrar a nuestra página de internet y visualizar los cursos que tenemos activos. El que creo que les puede interesar mucho, pues es precisamente este curso que va a dar el día de mañana el IGMAX. Aún tenemos algunos lugares. Es el curso nivel 2 de sistemas interconectados, donde ya abarcamos temas más avanzados, específicamente sobre sistemas de tipo industrial. Entonces, creo que sería un buen curso para todos ustedes. Y de igual forma, pues le agradezco a Rosy por haber pues brindado la plataforma para poder dar esta ponencia. Y pues seguimos en contacto, Rosy, para cualquier cosa que necesiten y para también tu audiencia. Muchísimas gracias, Marco. Gracias a todos los participantes. Marco, Max, nuevamente de parte de todo el equipo de Solar Power Group, agradecemos muchísimo el apoyo para haber generado este webinar. Y a todos nuestros asistentes los seguimos esperando y los seguimos invitando en los próximos webinars que estarán a lo largo de todo este mes de mayo. Estén pendientes por ahí de sus correos, donde les estará llegando toda la información de cada uno de estos webinars, asimismo de nuestras redes sociales, y en breve se les estará haciendo llegar por ahí, pues lo que comenta Marco, el código de descuento para que puedan asistir a todos los cursos o alguno de los cursos que el SEA maneja, que realmente son cursos que son totalmente profesionales y los va a ayudar a cada uno de ustedes o a su equipo de trabajo a cumplir con todas las normas y poder estar más al pendiente ahora sí, de todo el seguimiento fotovoltaico. De antemano, pues muchas gracias a todos. Excelente tarde. Max, Marco, gracias por todo. Gracias a ustedes por la oportunidad. Mucho gusto a todos. Saludos. Igualmente. Hasta luego.